Continuamos con el área de matemática, tercer grado de secundaria, docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema: líneas y puntos notables de un triángulo. Texto escolar, página 106, 109. Líneas notables. Hoy día vamos a trabajar con líneas notables, vamos a trabajar con la mediana. Acá tenemos el triángulo A, B, C. Trazamos la mediana AM. Entonces me dicen que BM es igual a MC. Ahora trazamos la mediana BN y me dicen que NC es igual a NA. Ahora trazamos la mediana CP. Entonces tenemos que AP es igual a PB. Y de ahí vamos a tener en cuenta la intersección de las tres líneas sería el baricentro. Acá tenemos MG es M y GA vendría a ser 2M. Entonces también vamos a trabajar acá de N a G vale N y de G a B es igual a 2N. También vamos a trabajar acá de P a G vale K y de G a C vale 2K. La intersección de las tres medianas es el baricentro. Ahora vamos a trabajar con la altura. Para un triángulo acutángulo. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Cuando sus ángulos internos son agudos. Entonces trabajamos para el triángulo A, B, C. Trazamos la altura AH. Ahí está. Ahora trazamos la altura BP. Y ahora vamos a trazar la altura CQ. Y la intersección sería el ortocentro. Ahora para un triángulo obtusángulo. Graficamos al triángulo obtusángulo y vamos a tener triángulo, sería A, B y C. Entonces lo que vamos a hacer acá sería prolongar BC y trazamos la altura AH. Ahora vamos a prolongar AC y trazamos la altura BP. Y ahora trazamos la altura CQ. Y nos vamos a dar cuenta que la intersección de las tres alturas también sería el ortocentro. Si nos damos cuenta, en el triángulo obtusángulo, el ortocentro está afuera del triángulo. Si nos damos cuenta, en el triángulo acutángulo, el ortocentro se encuentra en la parte interior del triángulo. Ahora vamos a ver un triángulo rectángulo. Ahí tenemos el triángulo rectángulo A, B, C. Y nos vamos a dar cuenta, trazamos la altura BH. Y nos vamos a dar cuenta que el punto B vendría a ser el ortocentro. La intersección de las tres alturas es el ortocentro.
Ahora vamos a trabajar con la mediatriz para un triángulo acutángulo. Entonces tenemos ahí el triángulo A, B, C. Lo que vamos a hacer primero es ubicar el punto medio del lado AB. Entonces, AM es igual a MB. Entonces, por el punto medio vamos a trazar una línea perpendicular al lado AB. Ahí está. Ahora, de igual manera, vamos a ubicar el punto medio de BC. Me dicen acá que BN es igual a NC. Entonces, por el punto medio de BC vamos a trazar una línea perpendicular al lado BC. Ahí está. De igual manera vamos a ubicar el punto medio de AC. Me dicen que AP es igual a APC. Entonces, por el punto medio del lado AC vamos a levantar una línea perpendicular a ese lado. Ahí está. Entonces, la intersección de las tres mediatrices sería el circuncentro. En un triángulo acutángulo, el circuncentro se encuentra en la parte interior del triángulo. Recordamos que un triángulo acutángulo es cuando sus ángulos internos del triángulo son ángulos agudos. Triángulo obtusángulo. Cuando se tiene un ángulo obtuso. Ahí vamos a trabajar. Tenemos el punto A, también tenemos AB y acá está C. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar el punto medio del lado AB. Entonces me dicen que AM es igual a MB. Por el punto medio del lado AB, es decir, por el punto M, vamos a levantar una línea perpendicular al lado AB. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar el punto medio de BC. Entonces lo que vamos a tener es CN es igual a NB. Por el punto medio vamos a levantar una línea perpendicular al lado BC. Ahí está. De igual manera vamos a ubicar el punto medio de AC. Ahí está. Entonces vamos a tener que AP es igual a PC. Y por el punto P, que es el punto medio de AC, levantamos una línea perpendicular al lado del triángulo AC. Entonces nos vamos a dar cuenta la intersección de las tres mediatrices se encuentra afuera del triángulo. Eso sucede cuando es un triángulo obtusángulo. Ahora vamos a trabajar para un triángulo rectángulo. Acá tenemos al triángulo rectángulo A, B, C. Entonces ubicamos el punto medio de AB. Entonces tenemos que AM es igual a MB. Por el punto medio M levantamos una línea perpendicular al lado AB. Ahí está. De igual manera vamos a ubicar el punto medio de BC. Entonces por ahí tenemos que BN es igual a NC. Y por el punto medio, que es N, vamos a levantar una línea perpendicular al lado BC y nos vamos a dar cuenta que se llegan a intersecar en este punto. Este punto sería el circuncentro.
Entonces tenemos la intersección de las mediatrices es el circuncentro. Ahora vamos a trabajar para la bisectriz interior. Ahí vamos a tener al triángulo A, B, C. Vamos a trazar la bisectriz interior AP. Entonces me dicen que este ángulo con este ángulo son iguales. Esto vale alfa, eso también vale alfa. Ahora vamos a trazar la bisectriz BQ. Entonces lo que vamos a tener acá, me dicen que este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Teta, teta. Y vamos a trazar la bisectriz CR. Entonces vamos a tener que este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Entonces esto sería beta y esto también sería beta. Y nos vamos a dar cuenta que la intersección de las tres bisectrices interiores sería el incentro. La intersección de las bisectrices es el incentro. Ahora trabajamos para la bisectriz exterior. Entonces tenemos el triángulo A, B, C. Entonces lo que vamos a hacer es prolongar a B y también vamos a prolongar a C. Ahora lo que vamos a hacer es trazar la bisectriz interior del ángulo A del triángulo ABC. Este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Ahora lo que vamos a hacer es trazar la bisectriz exterior del ángulo B. Entonces vamos a tener este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Esto vale beta, eso también vale beta. Ahora trazamos la bisectriz exterior del ángulo C. Entonces lo que vamos a tener es, como es la bisectriz, lo va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Esto vale teta, esto también vale teta. Y la intersección sería el excentro. La intersección de dos bisectrices exteriores y la bisectriz interior del tercer ángulo es el excentro. Ángulo formado por dos bisectrices interiores. Vamos a tener acá el triángulo A, B, C. Vamos a trazar la bisectriz del ángulo A. Este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Ahora trazamos la bisectriz del ángulo C. Y me dicen que este ángulo con este ángulo van a ser iguales. El ángulo que están formando las dos bisectrices interiores vendría a ser el ángulo X. Entonces vamos a tener el ángulo que forman dos bisectrices interiores de un triángulo es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. El ángulo X es igual a 90 más la mitad del ángulo beta. Ahí está. Ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Entonces vamos a tener el triángulo A, B, C. Prolongamos el lado AB
y prolongamos el lado AC. Trazamos la bisectriz exterior del ángulo B. Este ángulo vale alfa, este ángulo también sería alfa. Ahora trazamos la bisectriz exterior del ángulo C. Entonces, estos dos ángulos van a ser iguales. Beta, beta. El ángulo que forman dos bisectrices exteriores en un triángulo es igual a ¿quién? Acá está la fórmula, sería, están diciendo, acá es X. ¿Cómo encontramos ese valor de X? A ese valor de X lo vamos a encontrar de esta manera. X es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores es igual a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo interior. Entonces, ahí está. Ángulo formado por una bisectriz interior y exterior. Ahí tenemos el triángulo ABC. Y trazamos la bisectriz interior del triángulo ABC. Ahí está. Prolongamos el lado AC y trazamos la bisectriz exterior del ángulo C. Ahí está. Estos dos ángulos son iguales por ser bisectriz exterior. El ángulo que forma una bisectriz exterior con una bisectriz interior es el ángulo X. Entonces, vamos a encontrar a ese valor de X. X es igual a la mitad. ¿De quién? Del tercer ángulo. Es decir, X es igual a la mitad de quién? Del ángulo beta. El ángulo formado por una bisectriz interior y exterior es igual a quién? El ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior, este ángulo formado es igual a quién? A la mitad del ángulo beta. Ángulo formado por una bisectriz interior y una altura. Entonces tengo el triángulo ABC. Entonces lo que voy a hacer es primero trazar la altura BH. Ahí está. Ahora voy a trazar la bisectriz interior BN. El ángulo que está formando la altura y la bisectriz es el ángulo X. Entonces, para poder encontrar ese ángulo, lo único que vamos a hacer es X es igual a ¿quién? Al mayor ángulo menos el menor ángulo. Es decir, sería ¿quién? Alfa menos beta dividido entre 2. Entonces, ahí está la propiedad. El ángulo formado por la altura y una bisectriz interior es igual a ¿quién? A la diferencia del mayor ángulo menos el menor ángulo dividido entre 2. Problema número 1. En el triángulo ABC mostrado, BM es altura. Calcule alfa menos teta. Nos están pidiendo calcular alfa menos teta. Entonces, BM es altura, ahí está. BM es altura, entonces esta línea con esta línea son líneas perpendiculares, forman un ángulo de 90.
En este triángulo rectángulo vamos a trabajar la suma de los ángulos agudos es igual a 90. Tengo 75, entonces teta vale 15. Ahora en este triángulo rectángulo también vamos a sumar los ángulos agudos. Deben sumar 90. Tengo 40, entonces alfa es igual a 50. Lo que me piden es alfa menos teta. Entonces, eso vendría a ser 35. Pregunta número 2. Calcule X. Si BM es bisectriz del ángulo ABC. Ahí está. Nos están pidiendo calcular el valor de X si BM me dicen es bisectriz del ángulo ABC. Entonces, trabajamos. Si BM es bisectriz, entonces este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Si esto vale 45, esto también sería 45. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180. 45 más 45 sería 90. 90 más 80 sería 170. Entonces, para 180 nos está faltando 10. X vale 10. Pregunta número 3. Calcule X. Si AP y BM son alturas, entonces trabajamos. Entonces me dicen que AP es altura y también me está hablando que BM es altura. Entonces, este ángulo vale 90 y este ángulo también vale 90. Me voy a dar cuenta que estos dos ángulos son ángulos opuestos que valen 90 y 90. Entonces, acá vamos a sumar X más 50 es igual a 180, donde X es igual a 180 menos 50. Y de ahí vamos a tener que X es igual a 130.